viendo por Facebook Live y YouTube. Bienvenidos a nuestro domingo en línea. En esta ocasión estamos en nuestra reunión de misiones. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Y de eso se trata misiones, de ir y predicar el evangelio a todas las culturas. Quería contarles que estamos trabajando en diferentes ciudades, en Burgos, Madrid, Aranda y Roa de Duero. También tenemos proyectos en Guatemala y en París, Francia. Estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo y de lo que seguirá haciendo. Nos estará compartiendo la palabra Erika Núñez. Ella es misionera en España, procedente de Estados Unidos, California. Te animo a que prestes atención. Estoy segura que Dios hablará a tu corazón. Le doy paso a la misionera. Muy buenos días con todos. Es una alegría para mí poderlos saludar de parte de Ministerio Gran Rey desde esta hermosa ciudad de Aranda de Duero. En esta mañana Gran Rey está celebrando un culto misionero y tengo el privilegio de poderte compartir la palabra del Señor. Para ello quisiera por favor que me acompañes en una porción de la Escritura, en tu Biblia, en tu móvil, en tu iPad, en lo que uses, y ir juntos al libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. En la Nueva Traducción Viviente lo estaré leyendo yo. Dice de la siguiente manera: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. A pesar de la creencia popular de que la misión de Dios a las naciones comenzó en el libro de Mateo, el capítulo 28, 18 al 20, sin embargo, nosotros sabemos por la Escritura que no comienza ahí la misión, sino que la misión comienza desde el libro del Génesis. Cuando nosotros vemos los primeros capítulos de Génesis, vamos a encontrar ahí el relato de Dios acerca de su misión, pero a la vez encontraremos el fracaso del hombre en cuanto a esta misión. El capítulo 1 de Génesis nos va a hablar de este primer fracaso. ¿Qué encontramos en el capítulo 1? Bueno, encontramos aquí la relación entre Adán y Eva, pero era una relación de sumisión en relación a Dios. Dios, de una manera amorosa, había creado un ambiente tan hermoso para ellos, en el cual ellos podían encontrar placer en el ambiente, encontrarse satisfechos en este ambiente. A la vez estaba provisto de todos los recursos y la alimentación que ellos iban a necesitar. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Fue el rechazo al regalo de Dios. ¿De qué manera rechazaron a Dios? Al creer a la mentira de Satanás. Ellos no sabían que estaban voluntariamente cediendo el dominio de este reino que Dios había puesto en manos del enemigo. Pero vamos a ver en Génesis 6 un segundo fracaso. Aquí nos va a hablar acerca de un mundo lleno de violencia y corrupción. Y esta corrupción y esta violencia había llegado de tal forma a la presencia de Dios que Dios decide destruir a la humanidad de aquel tiempo a través de un diluvio catastrófico. Sin embargo, a través de Noé y su familia, el Señor va a darle a la raza humana una nueva oportunidad. ¿Cuál fue la respuesta de esta raza humana nuevamente? Fue el rechazo y fue el rebelarse contra la autoridad de Dios. Seguimos viendo en el capítulo 11 del libro de Génesis. Aquí vamos a ver un relato bastante conocido. Es la Torre de Babel. Nosotros vemos que la humanidad entonces a través de esto se va a exaltar y va a querer ir por encima de los dominios de Dios. Sin embargo, Dios responde ante esto, ante esta rebelión, con una de las respuestas más significativas para la historia del mundo. Lo que sucedió fue que la gente fue esparcida por muchas naciones con idiomas diferentes y como consecuencia de ello, hoy en día existen en la actualidad más de 5,000 lenguas distintas. Todo esto produjo un resultado y es el comienzo de la estrategia divina para recuperar el reino que se perdió en Génesis capítulo 1.
Esta vez Dios iba a trabajar de la siguiente manera. Iba a establecer una estrategia misionera, y un plan misionero en el que en vez de dirigirse al mundo en general, esta vez iría a trabajar familia por familia, nación por nación, a través de un pueblo en particular, que era o que fue el pueblo de Israel. El resto de la Biblia, a partir de Génesis 12, a través del llamamiento de Abraham, Dios va a registrar cómo se va a llevar a cabo o cómo se lleva a cabo este plan misionero. Hay un autor muy conocido en el mundo de las misiones que se llama Jonathan Lewis. Este autor, en su libro Misión Mundial, nos dice que esta historia del pueblo de Israel como el pueblo de la misión se puede entender dentro de un marco o de un bosquejo de 3 puntos. Uno de ellos sería la responsabilidad frente a la misión. Como número 2 es la oportunidad del pueblo frente a la misión, y la tercera es la respuesta de este pueblo frente a esta encomienda y a esta misión que el pueblo tenía. Definitivamente, hablando de responsabilidad, Israel tenía una función y una misión que cumplir para con todo el mundo. Le es encomendado de parte de Dios el mandato de compartir las bendiciones de Dios con otras naciones. Génesis 12. Cuando hablamos de Génesis 12, aquí se marca el inicio del plan estratégico para recuperar el reino perdido en Génesis 1 por causa de la desobediencia y la rebeldía del hombre. La elección de Abraham no fue de ninguna manera una actitud exclusivista de Dios o selectiva por los judíos solamente, sino que más bien la elección de Abraham es la elección de una nación para comunicar su mensaje a las demás naciones. Esto nos habla de la responsabilidad que va a tener Israel como portadora de este mensaje a las demás naciones. El Antiguo Testamento es entonces la historia que se nos cuenta de cómo esta nación de Israel va a responder ante esta responsabilidad. Génesis 12, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note, primeramente dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Al llamar a Abraham, Dios establece un segundo pacto y revela que a partir de ese momento va a bendecir a todos los pueblos de la tierra mediante la bendición de escoger un pueblo en concreto. Esta segunda comisión encargada por primera vez a un pueblo específico se va a convertir en el estándar de todo el plan salvador de Dios para toda la humanidad, que va a culminar con la gran comisión que está descrita en los evangelios y en los primeros capítulos del libro de los Hechos. La iglesia primitiva entendió esta bendición que se le había dado a Abraham y por medio de él a todos los pueblos, de esta manera en que ellos entendieron que para que esto fuese posible era necesario la remisión del pecado, era necesario la remoción que el pecado fuese quitado de la humanidad. ¿Cómo iba a ser quitado el pecado de la humanidad? En los evangelios nos narran y nos dicen que tenía que ser quitado a través de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Pero el Señor también continúa diciéndole a Abraham, no solamente lo llama, sino que le da una orden y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante ver cómo el llamado misionero suele implicar el abandono de la comodidad, de la seguridad, de la convivencia con nuestra familia, con el fin de establecer vínculos en otro lugar. Es gente con esta capacidad de renuncia la que se sigue necesitando hoy, para que vayan allí, donde no hay testigos comprometidos con el Evangelio, en pueblos sin evangelizar o pocos evangelizados,
Es este tipo de personas con esta capacidad de abandono y de renuncia que sigue resultando imprescindible el día de hoy. Note que habla de tierra y habla de parientes. Son elementos, estos dos, son elementos importantísimos para los pueblos tradicionales, pues se relacionan con la identidad. Así es que el Señor no solamente le dice a Abraham, sal de tu tierra, sino que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, el llamado de Abraham incluye justamente esto, en dejar estos dos elementos de apego que te proporcionan identidad, para adquirir una nueva identidad, la identidad como ciudadano de una nueva patria. Esto solo lo produce la fe. Hebreos 11:8, del 8 al 10 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios llama a Abraham, pero también le dice, sal de tu tierra, y ahora le va a decir, y de tu parentela. Porque por otro lado también es necesario no solo el abandono de tu tierra, el lugar de tus raíces, sino desarraigarte de tu familia para arraigarte a la voluntad, al propósito de Dios y a una nueva familia. Mateo 10, 37 al 39, dice el Señor Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otra ocasión, mientras Jesús enseñaba, su madre y sus hermanos le estaban buscando porque querían hablar con él. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del capítulo 46 al 50, nos narra este acontecimiento y nos dice que hubo alguien que le dijo a Jesús las siguientes palabras: Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Notemos cómo aquí Jesús muestra que su apego y su satisfacción se encontraban en hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Se ve esto muy expresamente en Lucas 4:43. Nos dice, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía muy clara su misión. Pero este asunto de soltar, de desprenderse, de desarraigarse no es algo fácil para nosotros los seres humanos, que dependemos, que nuestra vida humana depende de esta tierra y depende de estas relaciones. Así que yo creo que es necesario para poder lograrlo un ingrediente indispensable que se llama la fe. Sí, la fe. Fe para creer que lo que Dios te está diciendo es verdad. Fe para creer que lo que viene después de la pérdida será ganancia y de mucho más valor. Esa misma fe que le hace a un hombre y a una mujer de Dios dejar todo para servir a los propósitos de Dios para su vida. Esa misma fe que así que como te hace sembrar de una manera desprendida, esa misma fe hará venir todas las recompensas que Dios ha prometido para tu vida. Hará que veas el fruto de tu trabajo, pues la obra del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58 dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Segunda de Corintios 9, 10 al 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: el que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. El que te dio la semilla también te dará la cosecha. Es decir, que la cosecha viene por causa de la semilla sembrada. Cuando el labrador sale a sembrar, lo que tiene en mente no es la semilla, sino que lo que tiene en mente es el producto final, es la cosecha. Y para que la cosecha se pueda dar, se necesita la materia prima que es la semilla. Es porque se espera el producto final que se tiene que sembrar. Es decir, que cuando se hace el trabajo de la siembra, la cosecha es inminente. Y hoy quiero hablarte a ti que me estás escuchando a través de estos medios, que tal vez has sido una persona esmerada, esforzada, diligente y has sembrado por años, has sembrado en el reino de Dios y no ves resultados y no ves respuesta. Pues yo quiero decirte a ti que ningún trabajo en el Señor es en vano. Y como dice segunda de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Quiere decir que si tú has trabajado y has hecho tu trabajo de una manera responsable, ten por seguro que los frutos los vas a ver. Pero como decíamos, para producir o hacer germinar la semilla se necesita fe. Esa fe que hizo que Abraham dejara todo para que reciba la tierra que Dios le prometió al salir. Dios sacó a Abraham para bendecirlo. Dios sacó a Abraham para prosperarlo, para convertirlo en un canal de bendición a todas las familias de la tierra. Lo sacó para bendecirlo. El despojamiento y la renuncia a todo era la preparación para que él recibiera la promesa. El desprendimiento era la antesala de la herencia que iría a recibir. Era la antesala de la bendición que se la había preparado, que ya se había preparado para que se le fuese entregada. Lo único que requería era fe. Fe para creer encima de las imposibilidades que sus ojos verían. No le sería algo fácil, por eso necesitaba la fe. Fe para caminar encima del negativismo, encima de la adversidad, encima de las cosas que iban a venir en su camino, que lo iban a tratar de detener. Él necesitaba fe. ¿Cómo sé yo cómo puedo estar segura de que la producción se va a dar? ¿Qué me garantiza a mí la cosecha? Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nota 3 palabras aquí: haré, bendeciré, engrandeceré. Dios es quien llama a la misión y Él es el que promete su cumplimiento. Vemos en estas 3 palabras la acción de Dios en la misión. Claro que Dios capacita a su pueblo para la tarea, pero tenemos que tener siempre en cuenta que Dios es el autor, el sustentador y el garante de la misión. Porque la misión, antes de ser de su pueblo, aunque ha sido encomendada a su pueblo, pero antes de ser de su pueblo, la misión es de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 11, hablando justamente de esto, dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué hizo que Sara viese resultados? ¿Por qué recibió la promesa aún fuera de tiempo? Hebreos 6:13 dice lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
Parafraseando un poco este versículo, es como si Dios es como si Dios hubiese visto a su alrededor y hubiese buscado a ver si había alguno más poderoso o alguno más fuerte que él. Y la escritura dice en Hebreos que no pudiendo jurar por otro mayor, porque no había alguien superior a él, juró por sí mismo. Por eso puedes estar seguro que, como dice Números 23, 19 al 21, Dios no es un simple mortal. La Reina Valera contemporánea lo expresa de esta manera, para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Y si Él dice algo, lo lleva a cabo. Yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios, dice este profeta que estaba trayendo esta palabra, no puedo revocarla. Habacuc 2:3, la Nueva Traducción Viviente, dice esto. Habacuc estaba en búsqueda de una palabra de parte del Señor y el Señor habla a Habacuc y le dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Hemos visto hasta este momento que Israel era responsable de transmitir a las naciones de la tierra este mensaje, esta bendición que había recaído en ellos para bendecir. Pero ¿cómo es que se iba a llevar a cabo? ¿Cómo es que este pueblo que había sido escogido como real sacerdocio, como un pueblo apartado, exclusivo de parte de Dios para transmitir a través de él su mensaje a las naciones? ¿Cómo será que iba a hacer esto? ¿Será que Israel era el que tenía que de una manera activa evangelizar a las naciones? ¿Será que él era el que tenía que acercarse o es que tenía que esperar tal vez sentado y con mucha paciencia a que llegasen a él? Al hablar de la forma en que Israel llevaría a cabo su misión de ser luz a las naciones de la tierra, estamos hablando de dos fuerzas. En las misiones se conoce esto como dos tipos de fuerzas, tienen dos nombres. Una de ellas es la fuerza centrípeta. Esto significa que esto es una fuerza atrayente, una fuerza que tenía su centro y su foco en el templo. El templo, ¿qué representaba para los judíos? El templo era el lugar donde moraba el nombre de Dios. El templo era un lugar santo. Era el corazón de las ceremonias y las prácticas religiosas de Israel. Sin embargo, el templo no estaba destinado solamente para ellos. Era también destinado para las demás naciones. Cuando Salomón levanta el templo para Dios, él hizo una dedicación de este templo y él ora a Dios. Y en esta oración que está descrita en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43, Salomón está orando y dice estas palabras: asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu grande nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Isaías 56, versos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y entre algunas características o propósitos más importantes del templo, cuando nosotros leemos estos pasajes, podemos destacar las siguientes. Primero, que el nombre de Dios iba a ser honrado en este lugar.
En segundo lugar, que era la morada de Dios. En tercer lugar, era un lugar de encuentro, de comunión con el Dios de los cielos y la tierra. Era además un lugar de oración, pero también era un lugar de instrucción en donde el pueblo iba a ser apercibido y enseñado de los caminos que Dios quería que ellos siguiesen. Pero también era un lugar de reconciliación, un lugar de refugio y salvación para el extranjero que sería atraído. Y aquí está la fuerza centrípeta o esa fuerza que atrae, la fuerza atrayente de la que estamos hablando, donde el extranjero iba a ser atraído por la buena fama de Dios, de todo lo que Él había hecho en su pueblo. Entonces, ¿cuál era el propósito del templo dentro de la misión? Y era que el nombre de Dios y su fama se extiendan a las naciones de la tierra desde ahí. Lamentablemente, hoy en día, este propósito se ha perdido en la casa de Dios. Sabemos que la pandemia nos ha marcado a todos un antes y un después, pero si hacemos honor a la verdad, muchos de nosotros, y hablando en términos generales como iglesia, nosotros hemos perdido el propósito del templo. Hay muchos templos que hoy en día se han convertido en lugares de reunión solo para camaradería o como un club social. La fuerza atrayente del templo era el buen nombre de Dios, pero sin embargo hoy la fuerza atrayente de nuestros templos ya no es el nombre de Dios, más bien que se ha convertido en la búsqueda personal de hacer riquezas. El de disfrutar tal vez una buena presentación, de una buena palabra, pero con muy pocos resultados. Porque aún la palabra que se oye era para o es para provecho solo personal. Hoy la iglesia ha perdido esta fuerza de atracción. Ya solamente la iglesia está dedicada a la actividad, porque creemos que al estar tan activos o al estar trabajando tanto, creemos que estamos haciendo la obra de Dios. Ni siquiera hoy la iglesia es capaz de atraer a sus propios feligreses. Imagínate cómo podemos atraer a los que no conocen al Señor. Dios quiera que al salir, ya estamos saliendo de la cuarentena, pero Dios quiera que al terminar de salir de esta cuarentena, podamos haber hecho uso de ella para lo que era necesario. Podamos haber hecho reflexión, análisis y sobre todo de arrepentimiento ante el Señor, para que la fuerza interna que hoy se ha perdido, la fuerza interna de la comunión y de la pasión, regrese a nuestros corazones y por consecuencia regrese a nuestros templos. Pero también, por un lado, estamos hablando de esta fuerza atrayente, que es la fuerza centrípeta, pero también existe otra fuerza, que es la fuerza centrífuga, y esta habla de una fuerza expansiva, una fuerza que llevó a Israel más allá de sus límites. Esta responsabilidad implícita de ir a las naciones y actuar como mensajeros de Dios aparece repetidamente a través de todo el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos son testimonios como los cautivos, en el caso de José, por ejemplo, o de exiliados como David y como Esther. Tenemos el claro ejemplo de Jonás también, a quien se mandó a que predicara el arrepentimiento a Nínive. También vemos que los libros proféticos contenían muchos mensajes a las naciones que deberían de ser comunicados. Dios no solo usó grandes personajes en esta área, no, también usó una pequeña esclava doméstica israelita, quien anunció a Naamán, el poderoso capitán del ejército sirio que estaba afectado por la lepra, el gran poder que había en Israel, en el Dios de Israel, para poder sanarlo. Y aunque estas personas estuvieron cautivas, evidentemente no de una manera voluntaria, es decir, que no hubo un consciente, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero sin embargo Dios los usó como testigos a las naciones en las que se encontraban o fueron llevados. Si Israel hubiera sido responsable con mayor fidelidad a su responsabilidad, de hecho que los capítulos que hablan de la desolación y de los exilios no hubiesen existido. Pero vemos que la combinación de estas dos fuerzas, la fuerza atrayente o la fuerza centrípeta por un lado, la fuerza expansiva o la fuerza centrífuga por otro lado, es importante notar
que Dios colocó a Israel en un lugar físicamente estratégico. No solamente coloca un templo en Israel, que iba a ser el foco de la atracción a las demás naciones, sino que además fue colocado geográficamente en un lugar estratégico, porque Israel iba a ser el centro de 3 continentes, de Asia, de Europa, de África, y por Israel iban a cruzar comerciantes, iba a cruzar mucha gente, y Israel iba a poder ser capaz de hablarle a estos viajeros acerca de la verdad de Dios, a la vez que constituía una buena base Israel, a través de la cual Dios podía enviar a sus mensajeros a las naciones. Israel tuvo la oportunidad de actuar como mensajero de Dios en esta plataforma en la que Dios le había colocado. Vaya plataforma que Israel tenía, vaya oportunidad que Israel tenía para comunicar este mensaje del poder de Dios a las naciones a través del templo y a través de esta posición geográfica que lo exponía hacia las demás naciones. Ambas fuerzas, como decíamos, la centrípeta, la centrífuga, estuvieron obrando durante los tiempos del Antiguo Testamento como lo están haciendo en la actualidad. Las dos fuerzas, actuando a la vez, la atrayente y la expansiva, describen una tensión dinámica que existe entre la consolidación del pueblo de Dios y su propagación. Y si somos honestos, como decía, y hacemos honor a la verdad, nos podemos dar cuenta a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que estamos estudiando, que como iglesia hemos fallado en nuestra tarea de dar a conocer el nombre de Dios a las naciones. El nombre de Dios tiene que ser el punto focal, porque el nombre de Dios es lo que revela su identidad. Por un lado, existen quienes han entregado todas sus fuerzas, su corazón al templo. Vemos 2 grupos de personas, un grupo de personas que se han vuelto templocentristas, en donde toda su inversión, todo su corazón, toda su dedicación es solo el templo, y se han olvidado de lo que está a su alrededor, de las personas, de las naciones que están a su alrededor. Por otro lado, están las personas que trabajan solo hacia afuera, y aunque se congregan en los templos, sin embargo, han perdido la fuerza interna. Esa fuerza que solo la mantiene viva la búsqueda intensa e intencional de la presencia de Dios. Decíamos que la combinación de estas 2 fuerzas, la atrayente y la expansiva, hará de nosotros mensajeros eficientes en nuestra labor cuando sabemos combinarlas, estas 2 fuerzas. El pacto abrahámico de Génesis 12 no solo prometió que Abraham sería bendecido, sino también que él y sus descendientes serían una bendición. ¿Cuál fue el mensaje proclamado por Israel? Abraham, nosotros sabemos que caminó una vida de obediencia, una vida de comunión con Dios por medio de su obediencia en la fe. Es esta creencia en él y esta sumisión a su soberanía en cada área de la vida es lo que Dios siempre ha deseado de la humanidad. El mismo tipo de relación que tuvo con Abraham es lo que Dios desea. Así pues, los hijos de Abraham deberíamos de proclamar el mensaje de esta misma manera. ¿Cuál era la obligación de Abraham o cuál era la obligación del pueblo de Israel? Miqueas lo dice en estas simples palabras: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Si las naciones se hubiesen sometido a la soberanía de Dios, hubiesen conocido quién era Dios. Recuerden que cuando Dios se revela a Moisés por primera vez, lo hace como el gran yo soy. El creador no fue creado, fue un título que él escogió porque el mensaje estaba en el contenido de su nombre, porque a través de él Dios reveló su carácter a Israel. Pero sabemos que Israel recibió esta comisión de parte de Dios de ser un emisario para que el nombre de Dios fuese conocido a las naciones. Vemos que tuvo la oportunidad, no solamente porque tenían el templo como el foco central en el que la buena fama y el buen nombre de Dios podría ser el causante de esa atracción de las naciones a su alrededor,
sino que además fue expuesta por su situación geográfica para bendecir a las naciones que estaban alrededor de Israel. Pero ¿cuál fue la respuesta ante toda esta plataforma que tuvieron? Y bueno, no necesitamos leer mucho el Antiguo Testamento para darnos cuenta que Israel falló en su misión y que una y otra vez, lejos de responder ante las múltiples bendiciones y las múltiples veces que Dios bendijo a este pueblo, en cada paso que daba estaba Dios bendiciéndolos. Sin embargo, Israel respondía con la dureza, con la idolatría de su corazón una y otra vez. Como les decía, Dios había bendecido de muchas maneras a Israel con la finalidad que le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, Abraham, pero para que seas bendición. Nosotros no somos el pueblo de Israel físico, pero somos el pueblo de Israel espiritual. Ellos fueron el sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2, en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día tú y yo, iglesia, somos los responsables, hemos asumido, ha recaído sobre nosotros esta gran comisión. Por eso Jesús al partir dijo de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es el día, iglesia, un nuevo día de oportunidad, un nuevo comienzo. Hoy estamos reiniciando una nueva historia. Y hoy es el día donde como iglesia estamos llamados de parte de Dios a la obediencia, llamados a responder. Entendemos que no todos saldrán al campo misionero, ojalá que sí, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero misionero no solo es aquel que está en el campo, misionero es aquel que también lo está sosteniendo a través de sus oraciones y a través de sus ofrendas. Hay un dicho muy conocido, un refrán, que es que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Así es que yo quisiera en este día invitarte a que seas parte activa de este llamado que Dios está haciendo a su iglesia en todas partes y en todas las naciones de la tierra. Quisiera hacer una oración contigo en este día y decirte que la palabra de Dios dice que son hermosos los pies de aquellos que llevan el mensaje del Evangelio de Dios. Yo te desafío en esta mañana a que tu respuesta al Señor, sin importar lo que había sido antes, este día tú le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, te doy muchas gracias en este día por tu palabra expuesta, por lo que tú nos estás llamando como pueblo a recapacitar. Señor, a salir de nuestra comodidad, a dejar nuestro entorno, a dejar nuestro arraigo a las cosas de esta tierra, a nuestra propia familia, a nuestra propia comodidad y a nuestra propia tierra. Tú estás haciendo un llamado, Señor, desde los cielos, una vez más a tu pueblo, para que se levante como esta iglesia poderosa, para que en tu nombre, Señor, podamos predicar tu palabra a las naciones de la tierra. Que vuelva a tu pueblo esa fuerza interna que solo la produce la comunión íntima contigo. Llévanos a buscar tu rostro cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pero también quiero orar por ti, que me estás viendo, que tal vez sientes que tu vida no tiene sentido, o que tal vez la pandemia ha causado una mayor pérdida o ha causado una gran decepción en tu vida, que sientes que no tienes salida. Déjame decirte que la única respuesta y la única salida para la vida del hombre se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si tú te encuentras sin rumbo y sin dirección, en esta mañana simplemente haz esta sencilla oración conmigo y dile: Señor Jesús, en esta mañana
Yo abro mi corazón, recibo a tu Hijo Jesucristo, creo que tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario y que perdona en este día todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador y hoy te entrego mi vida para que tú seas el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que han estado compartiendo con nosotros en esta mañana este mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Estoy segura que Dios ha hablado a tu corazón. Y queremos invitarte a nuestras reuniones presenciales. ¿Dónde nos encuentras? En Burgos, calle Casa de la Vega 41. En Aranda de Duero, calle Pedrote 16. Y en Madrid, calle Santa Julia 12, Puente de Vallecas. Estoy segura que Dios va a seguir hablando a tu corazón. Él quiere llenarte más de su sabiduría. Te animo a que nos dejes tu petición de oración. Estaremos orando por ti. Y también a que te suscribas a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo domingo en línea. Hasta luego.